para reinventar tus mañanas. ...52 minutos pasaron de las 11 de la mañana... ...seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires... ...hablamos hoy con Cere de la cuestión política a nivel nacional... ...y lo que sucedió en Formosa... ...yo realmente quedé impactado con el triunfo de Infran... ...ganó con más del 70% de los votos... ...o sea, 7 de cada 10 personas que fueron a votar... ...apoyaron al gobernador... daba yo mi mirada en torno a que yo estoy totalmente en contra de las reelecciones indefinidas. Creo que la principal génesis de la democracia es la alternancia. Pero también lleva un razonamiento y el otro día hacía un tuit en torno a eso. ¿Tan mal hará las cosas Infran como para que lo voten 100 de cada 10 personas? Bueno, nosotros lo decimos acá, desde Capital Federal, y hay que ver realmente qué es lo que sucede en esa provincia. Por eso está en línea telefónica con nosotros Celeste Ruiz Díaz, actual precandidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio y dirigente radical del sector de Evolución. ¿Cómo estás, Celeste? Eduardo Vitali te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, todo bien. A ver, te pregunto en referencia, perdón la autorreferencia, ¿no? Valga la redundancia, pero este tuit que hice yo, que decía, tan mal no hará las cosas Infran para que 7 de cada 10 formoseños lo acompañen, a pesar de la falta de democracia, de alternancia que hay en esa provincia, ¿no? No solo las hace mal, sino las hace mucho peor de lo que cualquiera de ustedes puede pensar. A ver. Fran acaba de renovar su nuevo mandato como gobernador de la provincia. A eso hay que sumarlo, tuvo prioridad 2 más de vicegobernador. Esto lo ubica en 36 años formando parte del Poder Ejecutivo de la provincia. ¿Y cuáles son los resultados de esos 36 años? Formosa es una de las provincias que encabeza los peores rankings nacionales. Somos una de las provincias más pobres del país, con los índices de analfabetismo más altos. Tenemos los índices de mortalidad infantil más altos, los índices de mortalidad materna más altos. Tenemos los índices de mayor abandono de la escuela de niños y niñas. Tenemos los índices más altos de embarazos no programados entre niños que van de 9 a 13 años. Fíjense ustedes cuáles son los resultados de 36 años de Gildo Infran al frente de la provincia. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿cómo puede ser que con esta situación, y ni me extiendo en otras cosas, la falta de división de poderes, acá nuestros jueces son afiliados al Partido Justicialista, cuando todos sabemos que eso es absolutamente contrario a las reglamentaciones vigentes? Nosotros tenemos, por ejemplo, como presidenta del Tribunal Electoral Provincial, que es nada menos el tribunal que decide qué sucede o deja de suceder en un proceso electoral, la presidenta es una exdiputada del Partido Justicialista, o sea, está claro, ¿no es cierto?, que no podemos hablar de que es una persona objetiva en todo el proceso. Pero hay una combinación letal de 3 herramientas que hacen que los que no viven en Formosa lo puedan entender. A ver. No solamente esto que yo le contaba, ¿no? Esta extrema pobreza de nuestra provincia, con estos índices que yo le contaba, hacen también que sea un tremendo caldo de cultivo del asistencialismo, chicos. Nosotros acá en Formosa, previo a las elecciones, vemos, antes se regalaban bolsas de mercadería, ¿no? Ahora ya no es solo bolsa de mercadería, son chapas para los techos de las casas, porque acá la gente le pone techo de chapa a su casa porque ni techo tiene, ¿se entiende? Le llevan colchones porque hay gente que duerme en el piso, le llevan a veces camitas de madera, porque ya te digo, hay gente que pone cartones y duerme así, eso es la pobreza. Así se vive acá en Formosa, no solamente en algunos barrios de la capital, en el interior ni hablar. No tenemos agua potable en muchas localidades de la provincia, entonces mágicamente antes de las elecciones se acuerdan de llevar algunos bidones, de poner algunos tanques, que dura eso, dura la semana previa a las elecciones, después eso desaparece y vuelven a estar sin agua potable. Celeste, Sí. a ver, me parece buenísimo la visión que nos das. Hay datos que yo no tenía, que son fuertes. Digo, ahí es donde hablamos los datos que das
de pobreza, de pobreza infantil. Para mí son los datos, en definitiva, que más pesan sobre una gestión provincial. Absolutamente. El clientismo que existe en Formosa, que existe en un montón de provincias. Yo viví Sí, mucho tiempo en Tucumán y eso tal cual está diciendo de sí, Chapa, recontra sucede. sucede con Mansur y más. Ahora lo votó el 70% de las personas. Porque Es tenemos un ley de montón. lema, Pero chicos, porque está tenemos ley bien, de la ley de lema, masa chicos. factor, pero algo bien debe hacer Infra. Perdón, capaz que estoy hablando con vos para que me refutes el argumento, pero algo Es que bien debe hacer me Infra parece para que me parece que te lo estoy refutando, no con mi opinión personal, sino con las estadísticas. ¿Sabés qué? Antes de la pandemia, te doy un ejemplo. Antes de la pandemia, porque después en la pandemia no se tuvieron que hacer algunos arreglos, ¿sabés cuántas camas de terapia intensiva teníamos nosotros en toda la provincia de Formosa? 30. 30. Tremendo. En toda la provincia de Formosa había 30. No hay hospitales que tengan que cubrir. Si vos sos del oeste, por ejemplo, de algunos pueblos del oeste de mi provincia, y vos te rompés el brazo, tenés, qué sé yo, tu hijo está jugando, se cayó, se rompió el brazo, tienen que trasladarlo hasta la capital, porque no hay traumatólogos en la zona. Si vos sos mujer, tenés que trasladarte a otros lugares, porque si estás embarazada no tenés obstetra, no tenés ginecólogo, no tenés nada. Simplemente tenés salita de primeros auxilios que si va tenés que comprar vos la venda que te tienen que poner porque no hay. Tremendo, Esa es la situación de Formosa. Si vos sos docente, tenés que saber que tenés que comprar vos las tizas, tenés que comprar vos los borradores, tenés que saber que los docentes tienen que ir y se organizan con los padres para limpiar las escuelas, porque las escuelas no tienen portero. Si sos docente tenés que saber que el 40% de tu sueldo es en negro, porque son sumas no remunerativas. Por eso los docentes esperan con ansia que no llegue el momento de jubilación, porque si no pasan a ganar la mitad. Sobre que ya ganan poco, esta es la situación. Chicos, nosotros tenemos ley de lema. Cuando nosotros entramos a un cuarto oscuro en la ciudad capital de Formosa, nos encontramos con casi 70 boletas, de las cuales simplemente 17 eran de la oposición y todo el resto de Gildo Infran. ¿A Celeste, ustedes les parece que esas son reglas equitativas No, de juego? existe en otra provincia y otras provincias que lo están tratando de implementar, la ley de lema. Recién lo hablamos Sí, con Cere. pero acá está aceitado hace un montón de Sí, años. no Y está, en y no está ninguna provincia bien, que y no está existen las bien. colectoras, No y en debería. ninguna provincia que existen las colectoras existe esta diferencia numérica de las boletas de uno y las boletas de otro. No Yo no debería tengo que existir. contar lo que pasó en el tiempo de la pandemia. Ustedes desde Buenos Aires lo han cubierto, han venido muchos medios nacionales a cubrir. Chicos, a nosotros nos encerraron, a nosotros no nos dejaban salir. Encerraron a la gente que daba positivo en centros de detención, en escuelas. Las tenían adentro por 30 días. Tenían ahí a los chicos, no los dejaban salir ni al patio de las escuelas. Al día de hoy hay familias enteras con tratamiento psicológico por las cosas que han hecho. Si vos dabas positivo de COVID a las 3 de la mañana te pateaba la puerta la policía y te sacaba de tu casa y te llevaba a una escuela que era un centro de detención. Eso es Gildo Infran. Celeste, ¿cómo estás? Eso Buen es día. Iván Gildo Cerezuela Infran. te saluda. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día. Y a colación de lo que venís contando, ¿por qué crees que pasa esta situación después de lo que venías relatando también de lo que pasó en la pandemia? ¿Crees que la gente lo termina eligiendo más allá de la ley de lemas, ¿no? ¿Crees que lo termina eligiendo No, por no es miedo? más allá de la ley de lema, perdón, porque la ley de lemas para mí, chicos, es una herramienta fundamental para que este régimen se sostenga. Vos, Celeste, catalogás como lo llaman algunos dirigentes de los más duros de Juntos por el Cambio, por ejemplo, como Patricia Bullrich, ¿lo catalogás también como un dictador, como ha Es dicho? un dictador, es un tirano. Chicos, yo fui concejal de la ciudad. Yo fui una de las concejales que fue detenida de manera ilegal y arbitraria, teniendo yo inmunidad y arresto por haberme parado enfrente de una escuela que era un centro de detención y pedirle a las autoridades información institucional de por qué había gente que hacía 35 días estaban encerrados con cinco estudios negativos ya del COVID y no los dejaban salir de la escuela y los seguían retenidos. Y por haberme presentado ahí a pedir información institucional, a pedir que alguien me dé un informe de por qué esa gente seguía detenida, vino la policía y me metió presa, siendo yo concejal con inmunidad de arresto, cumpliendo mi trabajo.
Ahora, Eso es Celeste, Gildo Infran. y en los actos de campaña de Infran, por ejemplo, ¿en qué se basa él su discurso? ¿En qué sustento tiene para decir, bueno, yo hice esto, voy a cambiar esto, voy a modificar esto? ¿En qué se basa su discurso, el de Infran, después de tantos años? Nada, él en la última campaña fue de mucha agresión para con la oposición, de muchísima agresión para con la oposición, pero en realidad sus herramientas, porque a ver, Gildo Infran no es que tiene actos públicos, vos no lo ves caminando por la calle, Gildo Infran no recorre un barrio, Gildo Infran hace muchísimos años que ya no habla con la gente. Gildo Infran organiza un acto que se llama el operativo por nuestra gente, todo que se pone él y rodeado de todos sus funcionarios aplaudidores, no de la gente. Él ya no se rodea de la gente, chicos. Hace muchos años que Gildo Infran ya no hace eso. ¿Y qué pasa? Hay miedo, hay amenazas, hay amedrentamiento. Formosa, el 80% de los formoseños dependen directa o indirectamente del Estado. ¿Ustedes saben lo que pasa cuando uno trabaja en la administración pública en Formosa? Primero, el 40% del empleo de la administración pública de nuestra provincia es, podríamos decirlo, en negro, ya sea porque la gente sigue figurando como pasante o porque son contratos que hace años los mantienen como contrato y nunca lo pasan a planta permanente. Esa gente es extorsionada todo el tiempo de que si no votan, que si no se afilian al partido, que si no van a los actos, que si no pierden su trabajo. Lo mismo hacen con los empleados. Hay dependencias públicas que para que vos entres a trabajar en tal o cual dependencia del Estado, primero tenés que afiliarte al Partido Justicialista, después vemos si entras a trabajar. Eso es Gildo Infran. Celeste, igual así todo, yo la entiendo la situación, la cuestiono, la critico, o sea, de verdad, yo critico mucho también pasa acá con algún intendente, pero lo Infran, ver un tipo gobernar por 40 años, no le hace bien. Para mí debería estar prohibido directamente en la Constitución Nacional y que no se permita en la Constitución Provincial. Bueno, pero esa es la discusión que tuvimos nosotros y que la verdad que yo no entiendo por qué la Corte Suprema no falló en el caso Formosa, habiendo hecho nosotros las presentaciones correspondientes. Porque bueno, a diferencia, o sea, si por lo que tengo Corte entendido, Suprema... ¿no? Porque a diferencia de lo que sucedió con San Juan y Tucumán, en donde sí fueron en contra de las reelecciones de Uñac y de Mansur respectivamente, la Corte Suprema interpretó que estaba acorde a lo que era la Constitución provincial. Eso es incorrecto. La Corte Suprema no interpretó nada. La Corte Suprema se llamó al silencio. No interpretó nada, no sacó ningún fallo. Bueno, pero por entender que estaban acorde a... yo no interpreto lo que entiende la Corte o no, yo me baso en los fallos de la Corte. Bueno, pero la por eso Corte no dieron dijo lugar a nada. las impugnaciones que hicieron ustedes. Bueno, pero eso, no. Yo creo que ahí hay una información incorrecta. Cuando la Corte Suprema da lugar o no da lugar, lo manifiesta a partir de un escrito. La Corte no hizo ningún escrito, ni para decir que está a favor de la presentación que hicimos, ni para decir que está en contra de la presentación que hicimos. Es decir, la Corte aún no se expidió, no opinó del tema. Entiendo que en algún momento lo hará, por la positiva o la negativa, ¿no? Pero en algún momento pero lo es llamativo tendrá que hacer. que lo haya hecho... Absolutamente llamativo que no lo haya hecho. Y quiero decirles algo. La Constitución de la provincia de Formosa establece en un artículo que el gobernador y el vicegobernador ocupan obviamente su lugar por 4 años y que pueden ser reelectos. No dice en ningún lugar que pueden ser reelectos de manera indefinida. Entonces, la reelección indefinida también es una mala interpretación de la Constitución provincial, porque como todos sabemos, ninguna Constitución provincial puede estar en discordancia de lo que plantea la Constitución Nacional, que establece al sistema republicano como forma de gobierno, en donde uno de los principales puntos es, como bien lo decías vos al principio, la periodicidad en el poder. Entonces, nadie puede pasar por encima de la Constitución. Me parece que la Corte tiene que fallar. Me parece que la Corte tiene que dar lugar, porque es responsabilidad de la Corte velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional. Si no lo hace la Corte, ¿quién lo va a hacer? Y lamento mucho que la Corte se haya olvidado de los formoseños, porque yo estoy convencida que va a fallar en algún momento. Y si uno lee el fallo de la provincia de San Juan, es absolutamente imposible que falle en favor de Gildo Infran, ¿eh? Imposible. Imagínate que en el caso de
San Juan se espantaron por un tercer mandato y este va por el 10º. O sea, imagínate. Celeste... O sea, va a ser tremendo. Lo lamento que no lo haya hecho antes, porque nos condenó a 4 años más de este tirano. 4 años más. Celeste, al margen de lo Formosa, que realmente me quería saber tu mirada, y nos nutriste de un montón de datos que por ahí nosotros no lo tenemos tan en cuenta, insisto, ¿no? Desde una mirada, desde el centro del país, que es totalmente sesgada y que realmente no pasamos, no sabemos qué es lo que sucede ahí en la provincia de Formosa. Quiero consultarte un poquito a nivel nacional, vos sos dirigente de Evolución. ¿Estás conforme con el rol que va a tener el radicalismo y principalmente tu espacio en las elecciones nacionales, con Martín Lustó como candidato a jefe porteño y Gerardo Morales con fórmula con Horacio Rodríguez Larreta? Sí, bueno, lo de Martín, la verdad que sin dudas es nuestro... Pero qué suerte tenemos hoy, ¿eh? Bueno, se nos cortó la comunicación con Celeste Ruiz Díaz. Fíjate si la podés, y si no, no pasa nada, Cere. 8 minutitos pasaron de las 12 del mediodía. Seguimos atentos a ver si Sergio Massa se reunió con Daniel Scioli. Va a haber novedades con respecto a el impuesto a las ganancias. Atento ahí quienes tienen que pagar ese impuesto o están cerca de pagarlo. Sería un alivio para el segundo semestre, en donde se contabiliza el aguinaldo. El gobierno ya subió el piso del mínimo no imponible para cuando se perciban los aguinaldos, pero va a haber efectivamente algún alivio por parte del gobierno, que lo van a estar anunciando Sergio Massa. Fue algo que se dialogó y se acordó ayer en la reunión de gabinete. A ver, está con nosotros en comunicación nuevamente Sí, se nos cortó sin querer. Fue Infran, me parece, que seguramente, cortó, porque le critiqué mucho y se habrá enojado. que cortó el teléfono, porque me convenciste a mí de que al final hay una tiranía en Formosa. Lo hay, te puedo asegurar yo que vivo acá que lo hay. Bueno, decime, me estás dando tu mirada con respecto al armado de nivel nacional de Juntos por el Cambio. Bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos, obviamente, con la candidatura de Martín en la ciudad, y es nuestro mayor desafío como espacio político, ¿no? Martín es un tipo que se ha preparado hace muchos años, se viene preparando para este gran desafío. Bueno, hoy en el Estadio Malvinas Argentinas lanza esta candidatura. Martín ha construido un gran equipo de trabajo en la ciudad, de equipos técnicos, propuestas, ideas. Bueno, no solamente un equipo en la ciudad, ha construido un equipo en todo el país. Yo tengo el orgullo de formar parte de Formosa, ¿no? Y es un tipo que vivió toda su vida en la ciudad de Buenos Aires, nació ahí, se crió ahí, vivió ahí, y ahí hace política y ahí siempre da batallas para representar a los vecinos y las vecinas de la ciudad. Así que bueno, para nosotros una alegría inmensa. Yo estoy convencida que es el mejor para este gran desafío de gobernar la ciudad de Buenos Aires. Tiene una visión moderna, una visión de vanguardia, y me parece que esto le va a venir bien a los vecinos de la ciudad, así que por ese lado muy contentos. Y después con la fórmula que cerramos a nivel nacional también. Nosotros teníamos un precandidato a presidente del partido, que era Gerardo Morales, el presidente de nuestro partido y gobernador de Jujuy. Y lo cierto es que también entendíamos que, bueno, como en todo frente político, ¿no? Hay que generar consensos, hay que encontrar puntos en común para poder ofrecer a la ciudadanía los mejores proyectos posibles, los más competitivos. Y en ese sentido acordamos acompañar desde la vicepresidencia al actual jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Así que la verdad que creemos que es una gran fórmula, porque tanto Horacio como Gerardo tienen mucho para aportar, ambos tienen experiencia en gestión en sus respectivas localidades. Gerardo aparte creo que le aporta esta visión de poner orden cuando hubo que poner, un tipo que con mucha entereza ha luchado contra Milagro Sala, la corrupción y esta fuerza paraestatal que pretendían construir en esa provincia, y ha logrado la paz para la provincia de Jujuy. Así que la verdad que creo que es una buena fórmula, una fórmula muy representativa. Celeste, en cuanto a la elección que tuvo Infran, y lo decía recién Edu, con respecto al 70% de los votos, ¿crees que en la elección nacional puede haber un número similar en Formosa o va a ser más parejo? No, en la nacional es otro escenario, chicos. Siempre, siempre.
De hecho, inclusive en las intermedias, en las elecciones intermedias, cuando Infran no es candidato, los resultados siempre son otros. Nosotros obtuvimos el 42% de los votos en las elecciones legislativas anteriores. Y fíjense ustedes qué diferencia, ¿no? Bueno, eso es cuando Gildo aprieta el acelerador y pone a todo el aparato a trabajar cuando le toca jugar a él, ¿no? Como decimos en la jerga de la política. Pero nosotros hemos obtenido el 42% de los votos y vamos a buscar ese porcentaje nuevamente, desde luego. Es otro escenario, es otra elección, y yo creo que los formoseños tienen muy claro que nosotros necesitamos cambiar los destinos de la Argentina, y los formoseños somos uno de los pueblos que mejor lo saben, porque somos los que más venimos siendo perjudicados por esto. Así que el escenario es otro, la elección es otra, y yo confío que los resultados nos van a acompañar. Celeste, te agradezco mucho la deferencia de habernos atendido y haber dialogado este ratito con nosotros. No, por favor, ha sido un gran gusto para mí. Que tengan un buen día. Pasaba con nosotros la precandidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio en Formosa, Celeste Ruiz Díaz. Último tema de la mañana y cerramos con los números de las encuestas que te anticipábamos hoy a la mañana. Atención, Cerezuela, con lo que te voy a estar contando en un ratito. 13 minutos pasaron de las 12 del mediodía.